Muy buenas noches, estimados participantes. Vamos a dar inicio con el curso programado para el día de hoy, relacionado a la temática riego, en la cual vamos a poder observar la actualización, la versión Abro 4.01. Bien, nuevamente queremos dar el agradecimiento a todos los participantes que se han dado el tiempo de poder acceder a estas clases virtuales que se van a desarrollar a partir del día de hoy hasta el día sábado 12 del presente mes, en la cual vamos a poder ver diferentes tópicos referente al nuevo software en su última versión, Abro versión 4.01, lo que es el área bajo riesgo óptimo. Este software ha sido, o esta herramienta también ha sido aprobado bajo una resolución ministerial del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. En tal sentido, su uso y aplicación de este software es obligatorio en la presentación de los diferentes proyectos que vayamos desarrollando en sus diferentes etapas, ya sea en el ITCP, en el EDTP, en la fase de acompañamiento, en la fase de operación, en la fase de asistencia técnica. Nosotros debemos de presentar este software actualizado, es decir, debemos de utilizar esta versión. Todos estamos ya familiarizados con la anterior versión, la cual nos ha podido permitir trabajar con diferentes variables relacionados a factores climáticos, los cuales no se consideraban factores edáficos, y más aún algunos factores de ajustes relacionados a los coeficientes de cultivo. Sin embargo, en esta versión se están incluyendo estas nuevas características que nos van a poder permitir contar un, con mayor información y mayor superficie bajo riego. Quien les habla, ingeniero Martín Bertola Sumi, nuevamente agradecido por su presencia y su participación. Con estos antecedentes, vamos a dar inicio a nuestro curso. Sin antes, por favor, recomendarles que puedan silenciar todos sus micrófonos para no interrumpir la sesión que vamos a desarrollar el día de hoy. Al finalizar la sesión de hoy, por favor, todas las dudas y consultas que tengan relacionado a la temática que vamos a abordar el día de hoy, que más que todo vamos a observar las características principales de este software Abro. El día de mañana vamos a hacer un ejercicio ya más práctico, y el día sábado también vamos a desarrollar otro ejercicio que nos permita tener un poco más de conocimiento relacionado a este curso, relacionado al área bajo riego óptimo, el ABRO. Bien, es necesario mencionar que en su anterior versión, el software ABRO, que nos permitía calcular el área bajo riego óptimo, ha sido una herramienta ya que nos ha permitido trabajar durante varias gestiones, una herramienta que nos ha permitido determinar el área bajo riego óptimo con el objetivo de, más que todo, planificar la superficie incremental de riego. ¿Cuáles eran las características que tenía este software? Me permitía introducir información climática, hacer un balance, selección de cultivos, y posteriormente, en base a la oferta y la demanda, contar con qué superficie yo podía incrementar con el volumen de agua que tenía de la determinada fuente. Sin embargo, en base a los diferentes requerimientos y necesidades, algunas posiblemente observaciones que se tenía este software, que ya estaba durante muchas gestiones ya utilizándose, se ha visto la necesidad de contar con una nueva versión. Es en ese sentido que el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, a través de lo que es el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, ha convocado a un concurso de méritos en la cual se han presentado diferentes empresas, y la empresa que se adjudicó elaboró lo que es esta nueva versión. En tal sentido, esta empresa ha desarrollado diferentes cursos, talleres, reuniones con técnicos relacionados con la materia, los cuales hemos dado algunas recomendaciones y observaciones para que este software pueda ser de gran utilidad y nos pueda permitir
obtener una mayor superficie bajo riego óptimo. La lógica y el norte de este software, de esta nueva versión, es la misma que tenemos en la anterior versión. Es decir, de querer contar con una herramienta de planificación. Siempre se ha mencionado que el software Abro es una herramienta de planificación que me permite saber en base a la oferta, al volumen de agua que yo tengo y en base a la cédula de cultivos y a la demanda, poder saber qué superficie yo voy a poder regar. En tal sentido, esta nueva versión presenta la misma importancia, el mismo norte, la misma función de ser una herramienta de planificación. Pero sin embargo, vamos a ir viendo ahora lo que son que los cambios que se han introducido en en esta nueva versión del software Abro, el cual ahora me permite poder contar con una base de datos con información disponible en la red. Es decir, este software acude a la base de datos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua para poder extraer y solicitar también información climatológica que en su anterior versión nosotros introducíamos de manera manual y teníamos que tabular en base a 10 años, 15 años o 20 años, dependiendo la envergadura del proyecto. Puede ser una presa, entonces teníamos que tener una información histórica mínimamente de 25 años, ¿sí? Pero no contábamos con estaciones meteorológicas que tenían toda esa información de las diferentes variables. Lo que se hacía es recurrir a información secundaria, información de campo para poder interpolar y poder lograr información climatológica que permita validar y consolidar estos proyectos. Sin embargo, esta nueva versión cuenta ya con ese brazo operativo que es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que nos proporciona información agroclimatológica, el cual es introducido este software y podemos nosotros trabajar de manera más rápida, facilitando la proyección de nuevos proyectos de riego. Ya no tenemos esa limitante de no poder contar con información agroclimatológica para poder encarar los nuevos proyectos que se van a ir desarrollando. Por lo tanto, dentro de lo que son las características de esta nueva versión Abro 4.01, tenemos lo que es el módulo de la información. En la anterior versión que tenemos acá, podemos observar que ambos cuentan con lo que es el módulo de información. En tal sentido, el módulo de información en la versión 3.1 del anterior software me podía introducir información del nombre del proyecto, del proyectista, la localización, la latitud y la longitud del área del proyecto, del área central del proyecto, la zona agroclimatológica, la cual me mostraba tres zonas agroclimatológicas: la zona del altiplano, valles y Chaco. ¿Qué sucedía con proyectos que nosotros desarrollamos en la zona de lo que es eh, las zonas subtropicales? Hablemos de los Yungas, hablemos del departamento de Santa Cruz y también el departamento de Beni y parte también de algunas regiones del departamento de Pando, a pesar que son consideradas húmedas. Sin embargo, se veía la necesidad y se ha visto la necesidad de implementar y elaborar proyectos de riego para diferentes zonas de esos departamentos. Lo que hacíamos nosotros era seleccionar la opción de información del Chaco como una zona agroclimatológica y colocar la latitud y longitud que correspondía, y en base a ello el Abro de la anterior versión, con el sistema interno que tenía en base a lo que es al Peman-Montey, la ecuación del Peman-Montey, interpolaba y me brindaba información de ese sector para calcular la ETO. Sin embargo, ahora en nuestra nueva versión, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos nuevamente lo que es la introducción de la información en el nuevo módulo de información. Debemos de colocar también el nombre del proyecto, la localización, en la cual se selecciona el departamento, la provincia, el municipio, la comunidad o las comunidades que se van a beneficiar.
En esta parte nos permite poder introducir más comunidades que se van a beneficiar de un determinado proyecto. Hablemos de una presa. Una presa generalmente va a beneficiar a más de 10, 15 o 20 comunidades dependiendo el volumen que se va a almacenar en esa infraestructura. Algo que se ha introducido, algo nuevo, es acá el tema de la unidad hidrográfica. Acá nosotros debemos de introducir la unidad hidrográfica en un nivel 3 y en un nivel 4. Y la cuenca local de aporte a la cual están bajo esa cobertura las comunidades que se están beneficiando, ¿no? El área del proyecto. Esta es una nueva información que se está introduciendo en esta nueva versión del software Abro. Por otro lado, al hablar de las coordenadas de las zonas de riego, estamos viendo el área de riego al igual que la anterior versión, ¿no? Introducimos también, pero sin embargo, se ve la necesidad de poder introducir las coordenadas de la obra de toma, cosa que no teníamos en la anterior versión. Por lo tanto, en esta versión que tenemos actualizada, se introduce lo que es las coordenadas de la obra de toma. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder también localizar de manera inmediata en qué lugar se encuentra la obra de toma y en qué lugar se encuentra el área de riego y poder ver la distancia y la longitud de dónde se está pretendiendo traer agua, ¿no? Muchos proyectos de riego se han ido trayendo, se han hecho las obras de toma en lugares muy distantes, ¿no? A las áreas de riego por la necesidad de poder incorporar o mejorar la producción. No nos permitía observar en qué lugar se estaba colocando la infraestructura de la obra de toma. Sin embargo, ahora, con esta nueva versión, con las coordenadas que se nos está proporcionando, nosotros ya podemos de manera rápida poder ubicar las obras de toma, dónde se están planteando construir y poder ver también en ese momento si la obra de toma corresponde estar en una vertiente o está en un río y en función a ello yo poder hacer, si soy el que está haciendo el seguimiento a este proyecto, ver cuáles son las características de la cuenca de aporte, porque tengan en cuenta que se han elaborado muchos proyectos de riego en zonas donde no existía agua. Si bien existía agua solamente en las épocas de lluvia, pero cuando una vez se ha emplazado el proyecto, estos proyectos han quedado abandonados, estos proyectos han quedado como elefantes blancos, ya que el proyectista ha elaborado el proyecto indicando que se contaba con una fuente de agua, una obra de toma que iba a captar un determinado volumen durante todo el año. Pero sin embargo, realizado ya el trabajo de campo, incluso ya realizado la construcción del sistema de riego, muchos de esos proyectos han quedado colgados, ¿no? Esa es la necesidad por la cual se ha sugerido que se pueda introducir esta información. Por otro lado, seguimos introduciendo lo que es la altitud, así como también lo que es la zona agroecológica, ¿sí? La zona agroclimática. Tenemos acá nosotros, ya en este nuevo software, tres zonas agroclimáticas, agroecológicas, cuatro zonas agroclimáticas introducidas, que es la zona del altiplano, la zona del trópico, de los llanos y lo que son los valles mesotérmicos, el Chaco y los valles. Con esta categorización ya de estas zonas agroclimatológicas, nosotros vamos a poder ya elaborar proyectos en las zonas tropicales y de llanura, cosa que en la anterior versión no se podía, ¿no? Entonces, por lo tanto, en esta nueva versión, nosotros ya, ya estamos introduciendo información para poder desarrollar proyectos en estos sectores, ¿no? Bien, algo más que se va incorporando en esta nueva versión, en el módulo de identificación, es lo que se relaciona al área regable. Si bien en un inicio, en la anterior versión, no se contaba qué superficie se está regando, acá sí se está planteando el área regable, es decir, cuál es el área que se puede regar de manera potencial. Ojo que si tengo 50 hectáreas de área regable, no estoy indicando que los 50 hectáreas se van a regar en uno solo. Es decir, que estoy planteando la superficie potencial que se va a destinar al riego, ¿sí? Pero
el área bajo riego óptimo me lo va a dar lo que es los cálculos que se van a realizar en función a los datos que voy a yo introducir. Por lo tanto, estimados colegas, este dato es muy importante para la planificación, ¿no? Y se tiene que incorporar acá. Asimismo, se tiene lo que es el número de familias beneficiarias. En la anterior versión, en su etapa inicial de identificación, no contábamos o no teníamos la información de cuántas familias están beneficiando, cuántas hectáreas se van a regar y cuál es la relación entre número de familias beneficiarias y la área potencial de riego, ya que en muchos proyectos existía un desequilibrio, ¿no? Del número de superficies destinadas al riego y lo que son las familias beneficiarias. Sin embargo, vamos a poder ya nosotros con esta relación de superficie bajo riego versus familias beneficiarias, la superficie que tiene cada familia, ¿sí? En tal sentido, este valor nos permite hacer ese balance, ¿no? Ese equilibrio. Por otro lado, se nos presenta la opción ahora de llenar lo que es la fecha del llenado del abro, ¿sí? Sin embargo, en la anterior versión no se introducía la fecha de llenado del abro. Por otro lado, sí, en el reporte salía lo que es la fecha que se ha impreso el reporte del abro, ¿sí? Sin embargo, en esta nueva versión, solo nosotros introducimos en qué fecha estamos elaborando esta planilla abro, ¿sí? Pero al momento de hacer la exportación del reporte, no se menciona o no sale en qué fecha se está imprimiendo. Entonces, acá nosotros podríamos haber hecho un abro, por decir, mucho más antes, y lo estamos actualizando. Entonces, puedo colocar la fecha que se elaboró por primera vez antes de iniciarlo, ¿no? En su primera fase, por decir, y estaríamos nosotros recapitulando o introduciendo información de ese abro, ¿no? Bien, otro aspecto que se menciona también acá, en que se introduce en esta nueva versión, es el tema de el código SISIN. Estimados colegas, muchos de ustedes conocen o sabrán que el código SISIN, el SISIN Web, es un sistema de registro y de seguimiento también a todos los proyectos que están en etapa de ejecución o los proyectos que se van a ejecutar. Si usted está desarrollando un estudio de riego, entonces ese estudio de riego tiene un código SISIN, porque se le va a hacer un pago a usted como consultor o como empresa. En tal sentido, este código debe estar registrado o tiene que estar reportado acá. Muchas veces nosotros no contamos con esa información, pero sí podemos solicitar que se nos proporcione a la entidad contratante y poder introducir el código SISIN. De esa manera, oficializando de que sí se está elaborando el proyecto de manera administrativa y responsable, porque tengan en cuenta que muchos proyectos, muchos estudios no han sido registrados en base a un código SISIN, ¿no? Y muchas carpetas también han sido almacenadas, guardadas en las diferentes gestiones de otros gobiernos municipales anteriores y los cuales no han tenido los frutos respectivos, no se ha seguido su procedimiento y han quedado a la nada muchos de esos proyectos. El Estado, a través de los gobiernos departamentales o municipales, han invertido en hacer la elaboración de estas carpetas, pero sin embargo se han quedado ahí en el olvido. Entonces, este código SISIN va a podernos permitir hacer también el seguimiento en qué fase ya se encuentra este proyecto, ya sea en la fase de preinversión o en la fase de inversión o en la fase ya de, de funcionamiento, ¿no? Porque muchos proyectos arrastran como fuente inicial el primer proceso de contratación que se ha hecho para ese proyecto. Sí, esa es la, la importancia de poder contar con este código SISIN. Por otro lado, debemos de colocar los datos del proyectista. Acá nosotros introducimos el nombre de quién está desarrollando el proyecto, así como también la empresa consultora que está desarrollando el proyecto de riego, con el objetivo de contar también con una base de datos de los profesionales que están realizando estos proyectos de manera responsable. Una de las ventajas de este software Abro, de esta nueva versión, es que se va a contar con una base de datos. Una vez que usted llene el software Abro, se le va a proporcionar a través de un registro
un código para que pueda ingresar usted, ¿no? Su usuario y contraseña para que pueda ingresar a la base de datos y poder registrar el abro que usted está llenando. Y dentro de esa base de datos se va a almacenar todos los proyectos de Abro que se van a realizar. Y ahí vamos a tener una base de datos, un banco de datos de los profesionales que están desarrollando proyectos de riego. Tengamos en cuenta, y hay que ser bien claros en esto, que muchos proyectos se han elaborado de manera irresponsable, ¿no? Muchas veces, tal vez por el poco conocimiento o por salvar el proyecto, se ha presentado un abro sin mucha responsabilidad, sin un llenado correcto, ¿sí? Tengamos en cuenta que también en un cierto periodo, los ingenieros civiles llenaban este abro, ¿no? Se han dado la molestia de ellos introducir información y poderlo presentar como uno de los requisitos y poder entregar las carpetas o los estudios respectivos. Pero muchas veces ha habido esa irresponsabilidad, ¿no? Si bien este software Abro es abierto para todos los profesionales, sin embargo hay que tener conocimiento de los parámetros fisiológicos de desarrollo de los cultivos, ver en qué época se siembra, qué cultivos tengo para esas zonas agroclimatológicas, eh, el tema de la oferta del agua, la demanda del agua, en qué fecha puedo sembrar estratégicamente para tener una cosecha en épocas ya con mayor precio. Sin esos criterios técnicos, otros colegas profesionales que no son del área de la ingeniería agronómica han ido llenando este abro en la anterior versión, pero cometiendo errores, ¿no? Ahora es necesario y se ve la importancia de poder contar con esta base de datos de profesionales. Al colocar usted sus datos del proyectista, la base de datos ya va a tener registrado quiénes están desarrollando el trabajo respectivo. Y así, en algún momento, hacer seguimiento a ese estudio, a ese proyecto, y llegar a raíz de quién ha sido el responsable de haber desarrollado un determinado estudio, para también hacerle las consultas respectivas de cuál ha sido la visión de ese proyectista, de ese profesional de plantear diferentes cultivos estratégicos, las diferentes fechas de siembra, porque hay zonas agroclimatológicas que se tienen cosecha durante, 4 cosechas durante todo el año, ¿sí? Hablamos de lo que es los valles mesotérmicos, ¿no? Los valles, hay zonas que sacas 4 cosechas durante todo el año, pero hay que saberlos ver en qué momentos, en qué fechas voy a hacer esas cosechas respectivas. Es sobre la misma superficie incluso, ¿no? En tal sentido, este es el objetivo de tener la base de datos. Si bien en la anterior versión se colocaba el nombre del proyectista o la empresa, no se podía administrar o contar con una base de datos. Por lo tanto, al ser registrado esta nueva versión en la base de datos del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, van a extraer todos los datos de esta identificación y lo van a tener tabulado, ¿sí? Tabulado, sistematizado. Y al buscar un nombre respectivo, vamos a ver qué proyectos están desarrollando, qué empresas o qué consultores, ¿no? Y hacer ese seguimiento respectivo. Entonces, ojo con el tema de la responsabilidad profesional más que todo en la elaboración introducción de datos a esta nueva versión del software app. Por otro lado, se introduce lo que es ya la fase del proyecto. Inicialmente no se introducía en la anterior versión, pero en esta versión colocamos ya la fase del proyecto. Lo voy a hacer en la fase del ITCP, del EDTP, en la parte de operación o acompañamiento, en la parte de funcionamiento, lo que es de la asistencia técnica, ¿sí? Con el objetivo de ver si estoy llenando un abro en la fase de operación, de funcionamiento, por ende debo tener ya un registro desde los anteriores abros, desde lo que es el ITCP, el EDTP, en la fase de construcción, que es el acompañamiento, ya que también el ministerio, a través de la UCEP, a todos los consultores que desarrollan servicios de acompañamiento y asistencia técnica, se les solicita brindar información de la superficie, ¿sí? Eh, de la superficie que es llegable en la etapa del servicio, en la etapa del ITCP, la número de familias, la cédula de cultivos, que son variables más importantes.
Las mismas variables en el EDTP. ¿Qué es lo que se ha planteado? ¿Se ha respetado lo que se ha planteado en la idea de proyecto o se ha modificado completamente? Posteriormente, los mismos datos en la etapa de acompañamiento. El acompañante, ¿qué está planteando? Está planteando lo que se ha proyectado en el estudio, lo que se ha tal vez visto desde lo que es el ITCP, o está planteando otras alternativas, otras estrategias. ¿Y cuál es el justificativo? Porque cuando nosotros hacemos un estudio a nivel EDTP, elaboramos un estudio de mercados y también hacemos el balance y decimos qué superficie se va a sembrar, qué cultivos se va a sembrar potencialmente económicos y qué familias se van a beneficiar, cuántas familias. Y estas tres variables no deberían de variar, de cambiar desde lo que es el EDTP hasta su ejecución final. Sin embargo, muchos proyectos han cambiado completamente en un 360 grados. Se han cambiado los datos respectivos, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve el estudio si no se va a utilizar como fuente o información de referencia para sobre esa base seguir trabajando y mejorando en la zona donde se va a elaborar el proyecto? ¿Sí? Ese es el objetivo también ahora principal de poder introducir esta fase del proyecto. ¿Sí? Entonces seleccionamos en qué fase vamos a introducir. Por otro lado, al ser una ficha, un módulo de identificación la información del proyecto, nos pide introducir las metas del proyecto, cosa que no teníamos en la anterior versión, en la versión 3.1. Pero en esta versión 4.01 estamos introduciendo ya las metas del proyecto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder tener un pantallazo, un vistazo general de la ficha de identificación y saber qué es lo que se va a hacer. Se van a mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios del proyecto a través de qué? De el incremento de los rendimientos, de la producción, ¿no? También se va a construir dos estanques de almacenamiento, dos tanques de captación, ¿no? De almacenamiento de 500 metros cúbicos, de 200, de 180, ¿no? Respectivamente, ¿no? Se va a construir una red de aducción de 2 kilómetros, de 4 pulgadas, así respectivamente. Esa información más resaltante es la que debemos de colocar acá en las metas del proyecto. Metas de infraestructura, metas sociales y metas también productivas, cosa que nosotros tengamos un pantallazo, un vistazo ya rápido, porque al momento de hacer las evaluaciones, colegas, muchas veces necesitamos una ficha técnica y como podrán ver acá, ya contamos con una ficha técnica resumida que me permite hacer una evaluación rápida del proyecto de riego. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo principal ahora de esta nueva versión, poder capturar mayor información que me permita identificar lo más rápido posible al proyecto y poderlo catalogar si como institución, como entidad financiera, es viable o no es viable este proyecto desde un análisis de estas variables que estamos nosotros introduciendo. Por otro lado, es necesario también recalcarles, colegas, que al introducir información de las unidades hidrográficas nivel 3, nivel 4, nosotros, en base a un determinado software, puede ser el ArcGIS, el QGIS u otro software que me permita identificar la ubicación en grados, minutos, segundos de mi proyecto y asimismo poderlos ubicar en qué unidad hidrográfica se encuentra. Lo que debemos hacer nosotros, colegas, es en base a las coordenadas que tenemos de nuestro proyecto, estas llevarlos a un ArcGIS o a un QGIS o a un Google Earth, en el cual me permita saber en qué unidad hidrográfica a nivel 3 se encuentra. Posteriormente también en qué unidad hidrográfica a nivel 4 se encuentra. Entonces tenemos los shapes respectivos, esta la pueden también ustedes descargar de lo que es el GeoBolivia, así como también de la plataforma que tiene el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ¿no? Entonces, ustedes descargan los niveles hidrográficos en su nivel 3 y en su nivel 4. Sin embargo, tengamos en cuenta que nosotros también al hacer un estudio y análisis de la microcuenca, vamos a llegar incluso a un nivel 5 o a un nivel 6, dependiendo la envergadura del proyecto, ¿sí? En tal sentido, estas nuevas variables, estas nuevas características que se están introduciendo en este módulo de introducción de la información, ¿sí? Son estas, es decir, corresponde a nueva información.
que me permite saber en qué lugar específicamente está ubicado mi proyecto. Por lo tanto, hasta acá hemos podido ver las características principales de este módulo de información, de introducción de los datos del proyecto, para poder tener un pantallazo general que me permita cuantificar, cualificar si este proyecto es viable o no. Sin embargo, voy a seguir indagando, introduciendo más la información y evaluando este proyecto para darle la viabilidad respectiva. Tengamos en cuenta, y reiteradamente lo voy a mencionar, que es un proyecto, es un programa, es la versión que sigue el mismo objetivo de ser una herramienta de planificación, porque en base a la superficie que se va a poder llegar de manera óptima, yo lo voy a catalogar si va a ser un proyecto pequeño, mediano o grande, en base a las nuevas guías. Y en función a ello, yo voy a ir ya elaborando los estudios respectivos de acuerdo a lo que me vaya solicitando en las guías de elaboración de proyectos de riego. Bien, el otro módulo que tenemos en la nueva versión es el módulo de la ETO, de la evapotranspiración. Eh, ¿Qué es lo que nos solicitaba la información anteriormente? En la versión anterior, en la versión 3.1, lo que nosotros introducíamos era información agroclimática, información climática, que es la temperatura máxima, temperatura mínima, la humedad relativa, hora sol y la velocidad del viento. Y en base a estos datos, el software en su anterior versión 3.1 me calculaba lo que es la evapotranspiración, ¿sí? La evapotranspiración del cultivo de referencia. Por lo tanto, lo que nosotros hacíamos es, uno, trabajar con todas las variables o con solamente variables de temperatura y hora sol, o solamente temperatura y humedad relativa, o solo con datos de temperatura. ¿Cuál era el objetivo de tener esta variabilidad de datos, estimados colegas? Muchas estaciones meteorológicas durante los años que han ido capturando información agroclimatológica, información climatológica, muchas de ellas no contaban con sensores o con herramientas que permitían medir todas estas variables, estas 5 variables que se requieren para poder determinar la evapotranspiración por el método de Peman-Montey. Porque les mencioné anteriormente que ambos softwares, ambas versiones, la 3.1 y esta nueva versión 4.0, están utilizando la misma metodología de cálculo de la evapotranspiración de la ETO, que es el Peman-Montey ajustado. Por lo tanto, en su anterior versión, al ver la realidad que ocurría en el país, de que no todas las estaciones meteorológicas contaban con toda la información que requeríamos para determinar la evapotranspiración, se ha visto la necesidad de poder hacer el cálculo de la ETO en base a la información disponible que se podría obtener. Pero esta información disponible tendría que también estar respaldado y justificado con los reportes que nos brindaba el CENAMI. Entonces, lo que hacíamos era ir al CENAMI, compramos la información respectiva y después con esos datos tabulados que nos proporcionaban en físico también y en digital, nosotros hacíamos lo que es la consolidación de estos datos climatológicos. Sin embargo, también en muchas de las estaciones meteorológicas, algunas no han capturado información, no se ha hecho la lectura respectiva, porque tengan en cuenta que quien hace el cálculo o la medición de estos datos anteriormente, instrumentos mecánicos, no digitales, entonces lo hacía un técnico que era pagado en algunas situaciones por alguna ONG, alguna institución, la alcaldía o el ministerio o el CENAMI, ¿sí? Pero al ocurrir un vacío no se capturaba información, ya que el personal técnico no tenía contrato o es que ha faltado al trabajo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no se contaba con información climatológica de un determinado día o de varios días, y eso ocasionaba un sesgo de información.
un vacío en la información. Y por lo tanto teníamos que hacer nosotros una sistematización, teníamos que completar los datos faltantes en base a diferentes metodologías estadísticos que son recomendados por la misma FAO en base a la información que tenemos nosotros disponible. Es eso que ha permitido en la anterior versión 3.1 poder trabajar con estas cuatro alternativas, ¿sí? Y en base a ellos, recién introduciendo los datos, el software en su versión 3.1 nos calculaba lo que es la evapotranspiración. No será de manera tal vez precisa, pero teníamos un dato ya calculado con la información que introducíamos, porque a mayor datos sí teníamos mayor precisión, pero a menor número de datos, a menor número de variables introducidos, entonces había un rango de variación, ¿sí? Pero aún así se ha ido trabajando con esta versión, se ha ido trabajando con estos datos que se contaban. Sin embargo, ahora tengamos en cuenta, colegas, que esta nueva versión, si bien nos permite introducir también la información de manera manual, no me proporciona ya las mismas alternativas que la anterior versión, de poder trabajar con cinco variables, dos variables o solamente temperaturas. En tal sentido, lo que hace ahora este software es trabajar con la base de datos que tiene el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Se ha hecho un balance, ¿no? Se ha hecho un estudio a nivel nacional en la cual se cuenta con un balance hídrico a nivel de todo lo que es la superficie territorial de nuestro país. En este estudio se ha ido utilizando diferentes tipos de información. Información de las estaciones meteorológicas, información de sensores remotos de satélite en base al WorldClim y otros que nos han proporcionado datos y se ha hecho lo que es el balance, ¿no? El balance hídrico a nivel nacional. Y en base a ese balance hídrico a nivel nacional, se ha podido contar con una base de datos climatológicos, los cuales son la temperatura máxima, temperatura mínima, la humedad relativa, y en lo que corresponde en base a lo que es la nubosidad y lo que era ahora sol, se ha hecho una relación de cambio, ¿no? De datos, ¿no? En uno se trabajaba con hora sol y el otro en nubosidad en porcentaje, ahora se trabaja, ¿sí? Estos datos ya nos proporciona el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Nosotros solicitamos a la página, a su plataforma, ellos nos proporcionan estos datos a través de un correo electrónico. ¿Cuál es lo rescatable de proporcionarnos estos datos? Uno, que ya no es necesario hacer todo el trabajo que hacíamos anteriormente de consolidar una información climatológica, de datos climatológicos, y recién poderlas introducir al ABRA. Ahora lo que nosotros hacemos es solicitar información y nos dan datos del lugar donde nosotros estamos realizando el proyecto. Porque tengan en cuenta que nosotros introducíamos información de la estación meteorológica más próxima a nuestro proyecto. Y la estación meteorológica más próxima a nuestro proyecto, en la mayoría de los casos, se encontraba pues a distantes longitudes, ¿no? A más de 20, 30 o 100, 200 kilómetros de distancia a nuestra área de proyecto. Y eso ocasionaba también diferentes sesgos, diferentes vacíos, ¿no? Al momento de calcular el área bajo riego óptimo, porque los datos climatológicos que estaba capturando era de un lugar distante al área donde yo estoy haciendo mi proyecto. Y posiblemente la precipitación que tenía en el área de mi proyecto era muy diferente a la precipitación que me estaba reportando lo que es la estación meteorológica más próxima. Ahora, para evitar esos vacíos de datos, lo que nosotros hacemos es a través de la latitud y longitud del área de nuestro proyecto de riego del área, solicitamos información al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, a su base de datos, y ellos nos proporcionan esta información de manera gratuita. Y con estos datos nosotros introducimos ya, como les digo, podemos introducir de manera manual. Eso lo vamos a ver el día de mañana, pero hoy quiero concentrarme en explicarles
específicamente estas características de este software, ¿no? Podemos introducir de manera manual, pero sin embargo, como les mencioné, se nos envía a nuestro correo un resumen de los datos climatológicos, así como también un archivo en formato CSV. Este formato es recuperado y es cargado al software y el cual automáticamente completa estos datos que ya estaban vacíos. En ese sentido, nosotros ya contamos ya con el cálculo de la evapotranspiración en milímetros día y en milímetros mes. Entonces, ahí nosotros ya tenemos una referencia de la evapotranspiración del cultivo de referencia. Porque tengan en cuenta que la evapotranspiración real, para determinar qué cantidad de agua se está perdiendo efectivamente, lo que tenemos que reponer es la evapotranspiración del cultivo de referencia por el coeficiente del cultivo que nosotros estamos planteando. En tal sentido, acá, con esos datos climatológicos, ya tengo lo que es una de las primeras variables, que es la ETO, la evapotranspiración del cultivo de referencia. Pero, ¿de dónde solicitamos también la información? Nosotros nos dirigimos a esta página web de datos del ciar.gov.bo, ¿sí? Abro público. Entonces, nos entramos a este enlace, el cual también se les va a proporcionar para que puedan ustedes ingresar. ¿Introducimos qué? Introducimos nuestro correo electrónico. Posteriormente, al introducir nuestros datos del correo electrónico, introducimos la latitud y la longitud en grados, ¿sí? En grados decimales. Entonces, ¿qué dato voy a introducir aquí, colegas? Estoy introduciendo el dato del área donde se está desarrollando mi proyecto. Ya no estoy introduciendo el dato de la estación más cercana, porque tendría que trabajar con esos datos, ¿sí? Lo que ahora voy a hacer es introducir estos datos, estas coordenadas del área del proyecto de riego. Al existir esta base de datos dentro de lo que es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través del balance hídrico que se ha realizado, se tienen estos datos de precipitación, temperatura máxima, mínima, humedad relativa, nubosidad y lo que es la verdad del viento a nivel de todo el territorio nacional. Como les digo, este balance hídrico ha sido consolidado en base a información climatológica, ¿sí? Histórica de todas las estaciones meteorológicas que se tenía a nivel nacional, uno, dependientes del SINAE y también dependientes de otras instituciones no gubernamentales. Hay algunos municipios que tienen sus propias estaciones meteorológicas que los administran, así también como algunas ONGs y fundaciones, ¿no? Que tienen también sus estaciones meteorológicas. Por otro lado, también las universidades cuentan con sus estaciones meteorológicas. En este sentido, el balance hídrico ha capturado toda esa información que se tenía de las estaciones meteorológicas y también ha capturado información de los sensores remotos. Los satélites, en base a los diferentes sensores, ¿sí? Han ido capturando estos datos también de precipitación, temperaturas máximas, mínimas, humedades relativas, nubosidad, las insolación, radiación, eh, el tema de lo que es la velocidad del viento, la presión del vapor y otras variables que son necesarias introducir a lo que es el, el, al, a la ecuación del Peman-Montet. Y eso a mí me ha permitido contar con una interpolación, es decir, que se ha ajustado a nivel nacional en base a esos datos, tanto de sensores remotos, satelitales, y también de datos de las estaciones meteorológicas. Con todos estos datos se ha hecho un análisis geoestadístico y en base a ese análisis geoestadístico hemos obtenido esta información a nivel nacional. Por lo tanto, si usted está haciendo un proyecto de riego en algún determinado sector y no existe una estación meteorológica cercana, ya no es necesario contar con esos datos. Nosotros debemos de dirigirnos a esta página del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, introducir su correo electrónico, introducir la latitud y longitud del área donde estoy haciendo el proyecto de riego y ellos de manera inmediata me envían estos datos climatológicos. Me envían información de la precipitación, temperatura máxima, mínima, pero esto es una información consolidada histórica, colegas, histórica, ¿sí? Entonces, esta puede ser, dependiendo de la estación meteorológica en la cual se ha capturado los datos, de 30, 40, 20 años, ¿no? Pero es un promedio histórico.
que se tiene información, pero esto también sigue siendo alimentado y actualizado en la base de datos, ¿no? Entonces se tiene una ecuación de factor de ajuste en la cual los técnicos van introduciendo estos cambios, estos datos, y se va ajustando también, ¿no? La base de datos del balance hídrico. Por lo tanto, me llega esta información climatológica y me llega adjunto, un archivo adjunto en formato CSV. Este archivo es el que nosotros debemos de cargar al software Abro, el cual automáticamente se va a llenar toda la información en esta parte que les había mencionado. Y automáticamente se va a calcular también lo que es la evapotranspiración. Esas son las características que tiene este módulo de la evapotranspiración en comparación a la anterior versión. Como se darán cuenta, estimados colegas, para mí ya es ahora un poco ya más fácil poder avanzar con lo que es la elaboración de mis proyectos de ciego, porque siempre para nosotros ha sido un limitante contar con información agroclimatológica, ¿sí? Pero aún así se nos sigue pidiendo el tema de los datos climatológicos, un reporte de los datos climatológicos. Nosotros podemos seguir también solicitando a la base de datos que tiene el CENAMI, y del CENAMI nosotros sacamos el reporte de los datos climatológicos. Generalmente existen datos de precipitación, temperatura máxima, mínima, humedad relativa, eh, más no así lo que es la nubosidad ni la velocidad del viento, ¿no? Estos cuatro principales datos se nos provee de manera gratuita a través de la plataforma del CENAMI. Sin embargo, yo ya tengo aquí consolidado, tabulado, datos históricos y con los que yo estoy trabajando. Entonces, estos datos son los que yo debo de presentar, y si tuviera alguna información ya actualizada también de la estación meteorológica más cercana, lo coloco como medio de respaldo, ¿sí? Por lo tanto, con esto nosotros ya agilizamos y apuramos en la elaboración de nuestros informes técnicos de condiciones previas, las fichas FIP, los ITCPs FIP, los cuales son el primer paso para pasar a la fase de EDTP, ¿no? Para que se haga el estudio. Entonces, estimados colegas, muchos que trabajan en los municipios que no contaban con información climatológica, incluso de su propio municipio, para poder elaborar estos proyectos, porque realmente era uno limitante, hay que también ser claros en eso. El poder contar con información climatológica era una limitante. Y es por eso también que se ha recomendado en la socialización de este software Abro, en el momento, en la etapa de su ejecución, de su elaboración, de su ajuste, que se pueda contar con información climatológica del CENAMI. Después de algunas negociaciones, conversaciones, porque había un poco de resistencia del CENAMI de no poder facilitar su información, el Ministerio de Medio Ambiente, a través del balance hídrico que ha desarrollado en base a una consultoría, ha podido disponer disponible esta información. Entonces nosotros no solicitamos información al CENAMI, solicitamos la información al Ministerio de Medio Ambiente, que es cabeza del sector. Y como cabeza del sector se nos está proporcionando estos datos climatológicos para poder elaborar nuestros proyectos de manera más rápida y más precisa posible, y más también más coherente y más creíble, ¿no? Para que también mis proyectos sean factibles y puedan seguir a su siguiente fase de ejecución y consolidación. Bien, es necesario aclarar estos tópicos, estimados colegas, ¿no? Ambas versiones les había mencionado que están trabajando con lo que es la ecuación de Penrose-Monteith ajustado. ¿Qué variables se tiene dentro de lo que es? Porque muchas veces introducimos un dato y pensamos que la información que se nos da de la ETO sale de manera inmediata, pero ¿qué procedimiento sigue? Sigue esta ecuación. ¿Qué variables más tiene que utilizar? Porque tengan en cuenta que anteriormente, estimados colegas, esto lo hacíamos nosotros de manera manual, ¿no? Cuando se llevaba la materia de riegos y drenajes. Y en esa materia nosotros lo que hacíamos de manera académica, trabajar con estas variables climatológicas que nos daban las estaciones climatológicas, ¿sí? Y en función a esas estaciones, nosotros lo que hacíamos era sacar los datos, y con todos los datos que teníamos, que contábamos, introducíamos a las fórmulas, pero algunos datos no lo contábamos. Lo que hacíamos es trabajar con tablas, y en base a esas tablas introducíamos la información y se calculaba lo que es la ETO. ¿Qué variables nosotros se trabaja, se consolida, o qué variables son necesarias para que pueda calcularse la evapotranspiración del cultivo de referencia, estamos hablando, ¿no?
Entonces, la ETO es igual a la evapotranspiración del cultivo de referencia que debemos de calcular en milímetros día o puede ser en milímetros mes. Esa es la cantidad de agua que se está perdiendo en base al cultivo de referencia, ¿sí? Así como también me pide también información de la radiación neta en la superficie del cultivo. La radiación neta está en función a la latitud y a la longitud, datos geográficos. Es por eso que introducimos latitud y longitud. La radiación extraterrestre, el flujo de calor del suelo, temperatura media del aire a 2 metros de altura en grados centígrados, ¿no? La velocidad del viento a 2 metros de altura también. La presión de vapor de saturación, la presión de vapor real, el déficit de presión de vapor, la pendiente de la curva de presión de vapor, que estas vienen de las tablas, la constante psiométrica, referente a lo que es lo que en kilopascales por grado centígrado, ¿sí? Como se darán cuenta, estas variables no todas se disponen de manera instantánea, ¿no? No todas vienen de una caseta meteorológica, de una estación meteorológica. Muchas de ellas, en base a otras fórmulas todavía que tenemos detrás de toda esta fórmula, se tienen que ir calculando otros datos todavía. Entonces, lo que hace este software y lo que ha hecho también la anterior versión, como esta versión, la 3.1 y la nueva versión, es trabajar con todos estos datos que lo tiene la FAO en su catálogo 56, ¿no? Entonces, las variables, los parámetros que se ha utilizado es en función a esa metodología del cálculo de la evapotranspiración. Yo les recomiendo que puedan hacer una lectura de este documento del cálculo de la evapotranspiración que ha sido publicado por la FAO, el número 56. Y en ese documento ustedes van a poder observar de manera más detallada lo que existe dentro del cálculo de la ETO, ¿no? Eh, Estoy un poco haciendo una introducción a estas características porque es necesario conocerlas. Porque posteriormente a este curso ya viene el cálculo o el diseño agronómico en base al nuevo software Abro, ¿sí? A la nueva versión, porque es necesario utilizar también qué variables nos está proveyendo esta nueva versión y con ello empezar a hacer lo que es el diseño agronómico. Pero por lo tanto, para tener un poco más de conocimiento, de refrescar nuestros conocimientos, porque todos, estimados colegas que son de la rama de la ingeniería agronómica, todos hemos llevado y hemos visto esta ecuación, ¿sí? Y conocemos. Por lo tanto, estamos un poco recordando y refrescando, con el objetivo de tener la lógica de cómo se está calculando esta variable de lo que es la evapotranspiración del cultivo de referencia. En estos diagramas vemos también los factores, ¿no?, que afectan a la evapotranspiración del cultivo de referencia, que son variables climáticas, como habíamos mencionado, factores del cultivo más que todo, del cultivo de referencia, ¿sí?, del cultivo de referencia, así como también los factores del manejo de las condiciones ambientales, lo que es el, el, la evapotranspiración ajustada. Eso vamos a ir viendo posteriormente en el siguiente módulo. Pero a todo esto tenemos que hacer también un balance y en función de estos principios se desarrolla un balance de la oferta y la demanda. Módulo oferta. Si bien en la versión anterior 3.1 nosotros contábamos con esta planilla, con este módulo, en la cual se introducía información de las áreas regables recién acá, la capacidad máxima del canal, que era una limitante para nosotros porque si introducíamos volúmenes menores a lo que se tenía en función a la oferta, entonces el proyecto se estrangulaba y teníamos que hacer un ajuste en la capacidad máxima del canal, tratar de que el canal sea un poco mayor uh, al canal de diseño, ¿no? Al caudal de diseño, porque tengan en cuenta que en base a la demanda, nosotros realizábamos el diseño de los canales y del diámetro de la tubería en base al caudal de diseño. Y es el caudal de diseño que introducíamos acá, ¿no? En la capacidad máxima del canal, porque en función a ello nosotros ya elaboramos todo lo que se va a requerir en la obra de toma, porque la obra de toma tiene que darme el volumen que necesito en el mes más crítico, ¿sí? En el mes con mayor demanda de agua. Si en ese mes con mayor demanda de agua el canal o la hora de toma no me provee ese volumen,
entonces nosotros estamos estrangulando nuestro proyecto y así no voy a poder también obtener mayor superficie de agua. Por otro lado, en la versión 3.1 introducíamos información de la precipitación, así como también los derechos a terceros. Ahí mismo se introducían los datos de los cultivos, de la cédula de cultivos, ¿no? Seleccionábamos el cultivo, introducíamos en qué mes vamos a sembrar, qué superficie. Por otro lado, se introducía lo que es también las fuentes de agua, el nombre de la fuente de agua y qué volumen me aportaba, ya sea en metros cúbicos o en litros por segundo, ¿sí? Por lo tanto, acá introducimos información de una vertiente, de un pozo, de un río, de una represa, de un atajado, así respectivamente, y podíamos también ajustar, modificar o eliminar. Me daba la opción de poder introducir nuevos cultivos, porque tengamos en cuenta, en base a su base de datos que tenía la anterior versión, nosotros podíamos introducir nuevos cultivos, pero conociendo los coeficientes de cultivo en sus diferentes fases fenológicas. Una vez teniendo esos datos, nosotros podíamos introducir. El caso de la quinoa no se encuentra en esta anterior versión y más aún tampoco se encuentra en la última versión, ¿sí? Para poder introducir. Pero acá nosotros en la 3.1, podíamos introducir nuevos cultivos. Podíamos introducir cultivos tropicales, porque seleccionaba una zona del Chaco como zona tropical y con la latitud y longitud de la zona tropical me calculaba lo que es la ETO, ¿sí? Y con los datos climatológicos que yo introducía. Y aquí podía colocar cultivos tropicales, ¿sí? Cultivos tropicales y poder determinar también los requerimientos hídricos. En esta ventanilla teníamos todo para introducir a lo que respecta a la oferta, ¿sí? La oferta, el módulo de la oferta. Sin embargo, acá teníamos la oferta y la demanda en la situación sin proyecto y en la situación con proyecto en la anterior versión. Por otro lado, en esta nueva versión, ahora, en la nueva versión, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos también identificado acá, de manera automática, jala la información de la zona agroclimatológica, agroecológica, ¿sí? La eficiencia del sistema. En la anterior versión, colegas, en la anterior versión, nosotros colocábamos de manera arbitraria, sin algún fundamento, sin algún justificativo técnico, eficiencias de captación, distribución, conducción y aplicación, ¿sí? Nos dábamos ese lujo de colocar datos, ¿no? De 0,97, 0,96, 0,98, y no trabajamos con datos redondos, ¿no? O colocar un 0,95, 0,80, 0,85. Introducimos para poder tener más superficie bajo riego, estos datos, ¿no? 0,99, 0,87 y así respectivamente para tener una mayor eficiencia dentro del sistema. Sin embargo, en esta nueva versión nosotros debemos de justificar la introducción de esos datos, tanto en la captación, conducción, distribución, aplicación y lo que es la eficiencia total del sistema que se va calculando por la multiplicación de estos cuatro eficiencias. Asimismo, la precipitación, al igual que la anterior versión, se introduce acá de manera manual, esa se introduce de manera manual, pero automáticamente ya se calcula lo que es la precipitación efectiva en base a estos parámetros. En el altiplano, lo que es, se coloca la precipitación en milímetros mes, ¿sí? Menos 12 por 0,70, esa es la precipitación efectiva de ese mes. En los valles, la precipitación en milímetros mes, menos 15 por 0,75, que es factor de corrección, y tengo lo que es la precipitación efectiva. Así como en el Chaco, lo que es la precipitación en milímetros mes, menos 20 por un factor de 0,80. En el trópico y los llanos, la precipitación mensual, ¿sí? Menos 20 igual también por un factor de 0,80. En ambos aspectos, o en ambas versiones se introduce la precipitación, pero en la última versión, actualizada 4.01, ya me calcula acá para poder observar lo que es la precipitación efectiva. Es decir, ya sé cuánto de agua efectivamente voy a disponer. Al igual
de cuánto de agua tengo como oferta. En base a estos criterios, el software ya me calcula lo que corresponde a la precipitación efectiva, ¿sí? Por otro lado, hablábamos de lo que es la eficiencia del sistema. Al hacer un clic o al abrir este botón, al hacer un clic en calcular, se nos abre la ventana respectiva de lo que es las eficiencias. Y como podrán observar acá, estimados colegas, les había mencionado que esta nueva versión ya me permite o me exige que yo deba de justificar las eficiencias que estamos nosotros proponiendo, las eficiencias que estamos planteando. Por lo tanto, lo que debemos de realizar es lo siguiente. Uno, la eficiencia de captación. Yo coloco un dato determinado, puede ser 0,90, 95, 96 o 97, sí, pero yo estoy colocando ese dato también de manera tal vez arbitraria, pero acá debo de responder estas consultas. Dice, uno, ¿el caudal a ser captado corresponde a una fracción del caudal total? ¿Sí o no? Aquí me sale una consulta. Entonces debo de responder a esta pregunta. ¿La estructura corresponde a una infraestructura mejorada? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, si es mejorada o si es una infraestructura que se está mejorando, no es nueva, entonces, ¿de qué año es la construcción? La captación cuenta con estructuras de control y regulaciones operativas, si están en buenas condiciones o en malas condiciones o completamente hay que cambiarlas. Nos debo de responder esta consulta. El mantenimiento y reparación, ¿es bueno? ¿Falta mantenimiento? ¿O qué se plantea acá? Entonces, una vez llenado esos datos, acá yo estoy justificando con estas interrogativas la eficiencia de captación. Por otro lado, la eficiencia de conducción ya no lo estoy calculando yo de manera arbitraria como lo hacía en la anterior versión. Acá va a ser el resultado de qué? De la longitud del tipo de tramo que estoy haciendo, ya sea nuevo o estoy mejorando nuevos tramos. Aquí debo de colocar su longitud y debo de multiplicarlo por la eficiencia. Nosotros, en base a catálogos del material de construcción, del material de conducción que estoy utilizando, ya sea una tubería PVC, un HDP o de material metálico, ¿sí? Nosotros, en base a datos de la rugosidad, la ficha técnica, sabemos cuál es la rugosidad y puedo calcular cuál es la eficiencia de conducción, ¿sí? En ese tramo. Entonces, introduzco la longitud y lo que es la eficiencia. Y la multiplicación, la eficiencia por la longitud, me va a dar lo que es la eficiencia de conducción. ¿Sí? La eficiencia de conducción. Por otro lado, la eficiencia de distribución también sigue los mismos parámetros. Si voy a mejorar tramos rústicos o voy a utilizar, sigue los tramos rústicos. Tengan en cuenta que estos datos yo debo de llenar en la situación sin proyecto y en la situación con proyecto. Entonces, si estoy llenando datos en la situación sin proyecto, por ende, voy a tener información de las longitudes de tramos rústicos, ¿sí? Así como también de longitudes mejoradas, de tramos mejoradas. Puede ser rústicos de mampostería con piedra, puede ser solamente a canal abierto de tierra, puede ser también el tema de ya canales revestidos, tuberías, ¿sí? Y yo debo de conocer las longitudes y por ende sus eficiencias. Y la multiplicación de ambos me da la eficiencia de distribución. Entonces, como podrán observar, estimados colegas, esta nueva versión me pide información que justifique la eficiencia que yo estoy introduciendo, ¿sí? O que yo voy a colocar. Entonces, el sistema ya me lo calcula. Yo no estoy colocando de manera arbitraria. Por otro lado, la eficiencia de aplicación depende de los siguientes factores. Tengamos en cuenta que la eficiencia de aplicación depende de la persona o del recurso humano que va a aplicar el agua a la parcela. Puede ser un sistema automatizado, semiautomatizado o rústico, ¿no? O tradicional, riego tradicional. Por lo tanto, si hablamos de un riego por inundación, acá me indica que la eficiencia
de aplicación es un 25%, ¿sí? Es decir, el 0,25. La eficiencia en lo que es por surcos, el riego por surcos, 0,40. Por melgas, 0,45. Ya sean superficies mejoradas, ¿no? Por otros métodos, el 0,60. Aspersión, 0,80, ¿sí? Lo que es el microaspersión, el 0,85 y el goteo, el 90. Lo que nosotros no podíamos hacer un sistema mixto, porque muchos sistemas de riego tienen riego por aspersión, también tienen riego por inundación. Pero tengan en cuenta que generalmente para hacer la preparación de los terrenos, muchas comunidades que, que tienen sus sistemas organizados lo utilizan el riego por inundación para la preparación de los terrenos. Una vez hecho la preparación del terreno, hacen ya lo que es el respectivo barbecho y recién realizan la siembra. Y posterior a la siembra, a la emergencia del cultivo, ¿sí? Recién se hace el primer riego, ¿no? En algunos sectores, dependiendo del cultivo. Por lo tanto, nosotros ya podemos aquí introducir qué porcentaje se va a regar por inundación o por surcos, o qué porcentaje se va a regar por aspersión o microaspersión o por goteo. Y en base a los porcentajes que yo voy a introducir, el sistema va a multiplicar del 100% por sus eficiencias de manera independiente y voy a tener la eficiencia de aplicación total. Y la eficiencia del sistema total va a ser la multiplicación de la eficiencia de captación, de conducción, distribución y aplicación. Y aquí yo voy a tener una eficiencia total del sistema. Si la eficiencia del sistema que yo estoy planteando es muy bajo, porque tengan en cuenta que esta eficiencia va a ser multiplicada por el volumen de agua que tenemos disponible para el riego, ¿sí? Si tengo, por decir un ejemplo, 100 litros y la eficiencia del sistema es 0,5, entonces por ende de los 100 litros yo solamente voy a usar 50 litros. Y puede ser que esos 50 litros solamente me alcancen, estoy haciendo un ejemplo muy hipotético nomás, ¿sí? De manera espontánea, puede ser que los 50 litros solamente me alcancen para 2 hectáreas, ¿sí? Pero si mi eficiencia es del 0,75, entonces yo voy a tener 75 litros disponibles. Y esos 75 litros ya voy a poder llegar 4 o 5 hectáreas, ¿no? O si tengo una eficiencia del 90%, pues yo voy a tener de los 100 litros, voy a tener 90 litros. Y ya voy a poder llegar más superficie. Entonces, acá debo de seguir ajustando, pero justificando. Tengan en cuenta que debo de introducir la longitud de la red de conducción, la longitud de la red de distribución, ¿sí? Y esto tiene que estar coherente con el proyecto, ¿sí? Con el proyecto que estamos planteando. No alegremente voy a colocar acá 1 kilómetro. Sin embargo, el proyecto me está indicando que son 7 kilómetros, ¿no? Entonces, aquí debo de ajustar. Es por eso que al momento de hacer la revisión del proyecto, los que son tomadores de decisión, los que están trabajando en los ministerios, alcaldías, viceministerios, deben de tener, ¿no? Deben de hacer esa revisión respectiva, ¿no? Ahora, lo que antes no se tenía, ¿sí? Ahora debe de concordar esos datos con lo que es la información que yo estoy planteando, la información que yo estoy proponiendo. Bien, posteriormente a esto, nosotros vamos a lo que es la introducción de las fuentes de agua. Ojo que solamente hemos colocado lo que es información de la eficiencia del sistema de riego. Pero lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer ahora es introducir información de la fuente de agua. Una vez hecho un clic en agregar, se me abre una ventana que me dice la fuente de agua. Puedo introducir en metros cúbicos o en litros por segundo. Coloco el nombre de la fuente, ¿sí? El tipo, si la fuente respectiva es de flujo continuo o discontinuo, y el tipo puede ser una vertiente, una represa, un pozo, una quebrada, un río, así respectivamente, ¿no? Y ir registrando
la información de los caudales aforados. Hay proyectos que tienen una duración de 1 año, ¿sí? En el caso de presas, no son de 6, 7 meses, 8 meses, dependiendo los trenes de referencia, los cuales me permiten contar con información aforada durante esos 6, 5, 7 meses. Y debo de introducir esa información. Y en base a información también del área del proyecto de riesgo de los beneficiarios, ellos me dirán si ese volumen hasta el tiempo que yo he aforado va en aumento o va en disminución. Pero hay también proyectos que tienen una duración de 3 meses, 2 meses, 1 mes, dependiendo también de la entidad financiera, ya sea el municipio, el gobierno departamental o nacional, que solamente me permite aforar durante 3 meses, 2 meses, 1 mes. Entonces, con ese dato y la información de campo de los beneficiarios, debo de completar el volumen que se va a obtener cada mes. Una vez introducido, agregamos la primera fuente de agua, pueden ser 2, 3, 4, 5, 7 fuentes de agua, puede ser una captación de pura vertientes, ¿no? Y esos datos debo introducir. Puedo tener una vertiente, puedo tener un río, puedo tener un pozo, entonces coloco el volumen o la foración del pozo, del río, de la vertiente, ¿sí? Cosa que tenga un volumen total de las 3 fuentes de agua, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos de introducir en este módulo, ¿no? En el módulo de lo que es la oferta. Bien, posteriormente a ello, nos vamos a lo que es al módulo de la demanda. Como les había mencionado en la anterior versión, ya se encontraba conjuntamente el módulo de la oferta, la demanda, ¿no? Ambos. Pero sin embargo, en este otro módulo, la oferta está de manera separada y la demanda también. Son módulos diferentes, pero ambos se deben llenar en lo que es en una situación sin proyecto y en una situación con proyecto, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que debo hacer acá en este módulo? ¿Cuáles son las características de este módulo de demanda? Al igual que la anterior versión, en este módulo se van a habilitar todos los cultivos que han sido seleccionados de acuerdo a su zona agroclimatológica, ¿sí? Si es seleccionado valles, entonces solamente se van a habilitar los cultivos del valle. Si es seleccionado altiplano, se van a habilitar solo los cultivos del altiplano. Y en estas pestañas selecciono esos cultivos, pero me pide ya aquí la introducción de la variedad. Tengamos en cuenta que en la anterior versión no podía introducir variedades, ¿sí? Solamente tenían cultivos ya establecidos. Pero al pasar los años, la tecnología también ha ido avanzando, tenemos nuevas variedades, los cuales puedo introducir cuyas características fenológicas y fenotípicas son muy diferentes, las cuales ya se van introduciendo, o ya se tiene considerado, ¿no? En esta nueva versión. Más aún, acá me permite ya seleccionar el periodo del cultivo. El cultivo se va a producir, es un cultivo perenne durante todo el año, ¿sí? O es un cultivo que se va a sembrar en invierno, o es un cultivo que se va a sembrar en verano. Por lo tanto, esa es la nueva atribución o la nueva bondad que tiene esta nueva versión del ABRO 4.01, de poder seleccionar en qué campaña yo voy a sembrar, en la campaña de verano o en la campaña de invierno. Como les había mencionado, hay zonas donde se realiza la siembra durante 4 veces, durante 4 épocas. Algunos inician ya la siembra en el mes de abril, mayo, algunos en enero, los que están en las siembras anticipadas, eh, en algunos departamentos como en Cochabamba, ¿sí? Y otros sectores del valle. Por lo tanto, acá en base al cultivo y al periodo del cultivo, acá me dicen los días que es el periodo del cultivo. Serán 100 días, 200 días, dependiendo. La fecha de siembra lo planteo aquí, yo lo tengo que plantear acá. Como les decía, si yo no conozco las fechas de siembra, no soy del área, no soy ingeniero agrónomo, entonces lo voy a colocar acá de manera irresponsable. Lo voy a colocar de acuerdo a lo que crea para mí que está bien. Pero acá ya se va la función de responsabilidad de nosotros y poder introducir las fechas de siembras de acuerdo a la información local. Tengan en cuenta, colegas, que cada zona, cada sector
tienen sus fechas ya establecidas de siembra, con algunos cultivos que ya han trabajado hace muchos años, porque los pueblos indígenas, los pueblos, los campesinos, están más años que nosotros ahí trabajando con la tierra. Y por lo tanto, ellos ya tienen sus fechas de siembra establecidas. Por lo tanto, yo debo de introducir esas fechas que ellos me van a decir. Y si es un nuevo cultivo que yo estoy planteando, que yo estoy proponiendo, ¿sí? Entonces, introduzco la fecha que se me recomienda que se realice la siembra, ¿sí? Y en función a ello se ve el periodo vegetativo, los días, pero acá me permite también introducir un periodo de ajustado de días. Muchas veces, si el periodo vegetativo era 200 días, pero yo lo he podido sacar en menos tiempo porque he hecho seguimiento al cultivo y he dicho que no va a salir en 200 días, yo lo voy a cosechar en 180 días. Entonces ahí yo estoy ganando 20 días. 20 días, en los 20 días que tal vez hubiera hecho un riego o dos riegos. Entonces estoy ahorrándome ahí ese volumen. Ya no lo voy a cosechar en los 200 días según lo que me indicaba en la información académica, ¿sí? Yo tengo información de campo y a mí el campesino, el agricultor me ha dicho que este cultivo no sale en 200 días, este sale en 180 o en 170 días, porque quien está en el campo son ellos y saben el periodo, ¿sí? Entonces coloco esa fecha acá, el periodo ajustado en días. Y ante eso, coloco también, automáticamente me sale la fecha de cosecha estimada, pero yo estoy ajustando los días que yo tengo que cosechar, ¿sí? Y ahí me sale lo que es también, ¿qué dato introduzco? La superficie actual. ¿Qué superficie voy a sembrar? ¿O qué superficie se está sembrando? Si es situación sin proyecto. Y si es situación con proyecto, ¿qué superficie estoy planteando? ¿Qué superficie estoy proponiendo yo que se va a sembrar de manera que incrementen también la superficie bajo riego? ¿Sí? Ahora, si quiero seleccionar 15, 20, 30 cultivos, que es muy exagerado, ¿no? Pero realmente trabajamos con 5 o 6 cultivos estratégicos, ¿sí? Seguimos seleccionando, seguimos adicionando, agregando los cultivos que yo voy a plantear. Por otro lado, ¿cuál es la otra novedad de este programa? Esta nueva versión me pide introducir los cultivos como cédula de cultivos y a la vez estos cultivos tienen que ser ajustados. He agregado la cédula de cultivos. Al momento de agregar la cédula de cultivos, ¿sí? Acá tenemos, está vacío acá, en este sector, ¿sí? Y he introducido un cultivo y se va sumándose acá, ¿sí? Se va sumando los cultivos que yo voy a colocar. Al hacer un clic en este botón más de color verde, se me apertura esta otra opción, donde está el periodo, los días, el coeficiente del cultivo básico, que es de acuerdo a la información básica que se tiene en condiciones normales, el coeficiente de cultivo ajustado en base a la relación de información del lugar, ¿sí? Y el coeficiente del cultivo ajustado multiplicado por el coeficiente de los factores climáticos o edáficos del suelo, ¿sí? Esta es la nueva información o lo nuevo que se está planteando, porque anteriormente solamente trabajamos con lo que es el coeficiente de cultivo básico, porque tengan en cuenta que en su anterior versión, la GTZ, con el ProAgro, han recabado información también local en base a investigaciones, tesis y todo lo demás, coeficientes de cultivo, y han creado una base de datos y esa base de datos lo han subido, lo han cargado al Abro en su anterior versión y nos daban coeficientes de cultivo básicos, ¿no? Y lo que pasaba es que nosotros lo colocamos como coeficiente de cultivo uno solo. Aquí tenemos en su etapa inicial, en su etapa de desarrollo, en su etapa media y en su fase final. Y el riego que nosotros hacíamos, las frecuencias de riego, era en uno solo. Nos basábamos en los meses con mayor demanda y en base a esos meses con mayor demanda, yo le colocaba o lo diseñaba la frecuencia de riegos, cada 7 días, cada 8 días, cada 12 días, dependiendo, ¿sí? Dependiendo la reposición que iba a hacer. Pero ahora me permite realizar dos ajustes. Uno de acuerdo a las características del cultivo, en sus tres fases,
y otro en base a factores edáficos, a factores del agua, factores del suelo, ¿sí? Porque tengan en cuenta que yo aquí ya voy a plantear cuántos riegos hacer, cuál es la humedad, ¿sí? Una vez realizado este ajuste, hago un clic en ajustar coeficiente de cultivo, se me va a aperturar una ventana, ¿sí? En la cual debo de analizar las siguientes fases. La fase inicial, el coeficiente inicial, ¿sí? El cultivo inicial, el coeficiente del cultivo en la fase media, donde tiene que ver lo que es el desarrollo del cultivo, los mediados de temporada del cultivo, ¿sí? Y la fase final, ¿no? Hasta la fase del coeficiente de cultivo final. Viendo todas estas características, desde lo que es la germinación, el desarrollo, ¿sí? Hasta su cosecha, hasta su cobertura completa. Nosotros lo que hacíamos, colegas, es calcular la frecuencia de riego en base a qué? Al coeficiente de cultivo con mayor, en su fase fenológica con mayor necesidad. Asimismo también o lo calculaba en menos días, ¿sí? En menos días, o en la fase donde era más estratégico. Pero yo estaba trabajando no solamente con un cultivo, estaba trabajando con 4, 5, 6 cultivos y tenía que utilizar un coeficiente de cultivo promedio, del cultivo con mayor demanda, del cultivo con mayor cobertura en superficie de riego. Y en función a ello, hacía mi diseño agronómico y calculaba todo lo que es la frecuencia de riegos en base a la ETC, a la ETO. ¿No ve? Ahora, con este nuevo software, yo puedo ajustar en función al requerimiento que se necesita para cada fase fenológica. Por lo tanto, al colocar el ajuste del cultivo en su fase inicial de desarrollo medio y final, hago un ajuste del cultivo que tengo inicialmente lo que es la evapotranspiración en base a un coeficiente del cultivo, ¿sí? Y por otro lado, a un coeficiente de cultivo ajustado, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Lo que vamos a hacer, lo que se está planteando ahora. Porque anteriormente nos quedábamos con lo que es la ETO multiplicado por lo que es el coeficiente del factor del cultivo de referencia, el básico, y le tenía lo que es la ETC directamente, ¿sí? Pero ahora lo que puedo hacer es multiplicar esta ETO que he calculado por el coeficiente del cultivo ajustado, ya sea en base a un estrés hídrico y también a factores ambientales. Y ya tengo el ETC ajustado, cosa que yo no podía hacerlo en la anterior versión, pero en esta versión sí lo puedo hacer. Pero ¿qué criterios tengo que tomar en cuenta? Esto es muy importante, estimados colegas, porque les menciono que la formación profesional hace mucho que nosotros tengamos el dominio respectivo de estas fases fenológicas y el requerimiento que necesitamos, porque en base a esto nosotros vamos a poder también automatizar los riegos, ¿sí? Y aquí ya tengo un poco ya más de soporte y ayuda para el diseño agronómico. Por lo tanto, al hacer ajustar el cultivo de referencia del cultivo, el coeficiente del cultivo, se me apertura estas tres opciones: el ajuste en el coeficiente de cultivo inicial, en su fase inicial, en su fase media y en su fase final. Tengo aquí el cultivo como un ejemplo de cebolla. El coeficiente inicial es 0,86, ¿sí? ¿En qué meses se va a desarrollar el coeficiente en su fase inicial? Del 8 de mayo al 7 de junio. Esto ya es dependiendo en qué mes yo voy a sembrar, colegas. Y aquí me pregunta, ¿en qué mes va a ser más importante el riego para este cultivo, para que se desarrolle de manera óptima? Entre el mes de mayo a junio. ¿Será en el mes de mayo siempre o en el mes de junio? Porque tengan en cuenta que la cebolla para su prendimiento requiere una buena humedad en el suelo. Entonces las frecuencias de riego puede que sean más seguidas o más prolongadas. Y en función a ello yo indico aquí qué mes, puede ser junio, julio, entre el rango de mayo a junio, ¿no? ¿Cuál va a ser el intervalo de riego, la frecuencia de riego? Porque tengan en cuenta que el intervalo de riego es sinónimo de la frecuencia de riego, ¿no? Cada cuántos días voy a regar, cada 12 días, cada 8 días, cada 9 días, ¿no? Y aquí me salen diferentes opciones, hasta 20 días como máximo, como intervalo de riego, ¿no? El ETC del mes de siembra, eso ya viene de la información
de tablas, ¿sí? La lámina neta asimismo. ¿Qué lámina se va a infiltrar y qué tipo de suelo se va a colocar? Nosotros debemos de introducir acá. Si la lámina neta es menor a 10 milímetros, entonces la lámina que se va a infiltrar también tiene que ser menor o igual a 10 milímetros. Si la lámina neta que debo de llegar, de reponer al suelo, si estamos hablando de lámina neta, ¿sí? Es de 30 o de 40 milímetros, entonces debo de colocar una lámina infiltrada mayor a 40 milímetros, ¿sí? Por lo tanto, aquí ya juega, como les digo, el tipo de suelo. Será un suelo franco arenoso, franco limoso, franco arcilloso, un suelo franco. Y por lo tanto, tengan en cuenta que los suelos que tienen mayor capacidad de almacenamiento y retención del agua son los suelos más pesados o los suelos más livianos, ¿sí? Nosotros, al hablar de suelos pesados o livianos, nos referimos al mayor contenido de arcilla. Los suelos que tienen un mayor contenido de arcilla, ¿sí? Los suelos franco-arcillosos, son los mejores suelos para retener la humedad en el suelo. Entonces, de acuerdo a ese tipo de suelo y a las tablas que se tiene dentro del sistema, ya me sale un nuevo valor de ajuste. Desde 0,86 puede ser 0,80, 85, 87, pero ya lo estoy ajustando, ¿sí? Asimismo, en la fase media, en la fase final. Entonces, estas son las nuevas características que me está planteando o que me está proponiendo esta nueva versión del software Abro 4.01. Como les mencionaba, estas fases fenológicas, estos ajustes, tienen que responder a un criterio lógico, colegas, a un criterio de la formación profesional que yo tengo, porque yo estando en campo, he visto que la frecuencia de riego tendría que ser cada 7 días, cada 8 días, y en base a eso voy a ir ajustando. Entonces, acá mucho va a jugar la experiencia que yo tengo para hacer estos ajustes. Pero si hago el ajuste de manera muy superficial, muy alegre, muy al tanteo, entonces no voy a poder obtener mayor superficie. El objetivo es obtener la mayor superficie de riego. Esa es la lógica, estimados colegas, ¿no? Ahora, en base a estos principios, nosotros vemos las fases fenológicas. ¿Y en qué fases es donde se requiere mayor agua? Si en la fase inicial no requiero mucha agua, entonces yo voy a plantear pues una frecuencia de riegos menor, un volumen menor. Pero si en la fase media se requiere mayor cantidad de agua, entonces yo voy a plantear mayor frecuencias de riego o pueden ser mayores tiempos de riego también, ¿sí? Por otro lado, ya en la fase final yo ya no necesito regar porque el cultivo ya está entrando en su fase de maduración. Hay otros cultivos que sí requieren, pero hay cultivos en su mayoría que no requieren. Entonces, bajo la frecuencia de riego. Y ese volumen que estoy distribuyendo de acuerdo al requerimiento del cultivo, se está redireccionando a otros cultivos que los requieren, ¿sí? Entonces, en base a eso, estimados colegas, yo debo de ir planteando esto. Vamos a tener un ejemplo más práctico el día de mañana para poder ver estos tópicos, pero sin embargo, es necesario realizar y se va a desarrollar un curso más profundo en base al diseño agronómico, porque todo lo que estamos hablando es ya en base a lo que son los criterios de diseño agronómico, ¿no? Por otro lado, ahora con la misma lógica tengo el coeficiente de cultivo, o sea, del ajuste del cultivo, en base a factores ya eh, físicos, climatológicos, en base al suelo, ¿sí? Aquí me permite calcular en base a la conductividad del suelo, ¿sí? En su conducta eléctrica, ya sea por microsiemens, disosiemens por metro o microsiemens por centímetro, ustedes tienen que ver la unidad en la cual se está trabajando, introducir ese dato, porque en función a ello, a la conductividad eléctrica y al tipo de suelo, tengamos en cuenta que la concentración de sales en muchos cultivos es un impedimento, es decir, retrasa, obstruye, obstaculiza el desarrollo normal de un determinado cultivo y en una determinada fase fenológica. Entonces, acá yo ya estoy indicando cuál va a ser la conductividad eléctrica que estoy planteando, lo que tiene que tener de manera óptima, para poder evitar que estos cultivos sufran su estrés fisiológico y que puedan desarrollarse de manera normal.
Entonces también me está pidiendo aquí, porque todo esto nace de la metodología de la FAO, y todo eso ha sido transferido a este software, ¿sí? A esta nueva versión. Me dice, ¿cuál es el nuevo ajuste más yo puedo hacer a las variables reales del lugar, en base a lo que es la cantidad eléctrica, el tipo de suelo, la salinidad del suelo, ¿sí? Si la calidad del agua que yo tengo es muy buena, entonces por ende voy a evitar de que el cultivo sufra estrés hídrico, ¿sí? Fisiológico. Asimismo voy a evitar que el cultivo o la zona de riego se salinice, ¿sí? Pero si la cantidad de sales es mayor al rango aceptable para el desarrollo normal de los cultivos, por ende no voy a tener buenos rendimientos y por ende tampoco el agua se va a utilizar de manera eficiente. Entonces, acá, ¿qué es lo que debo hacer? Estoy mejorando los intervalos de riego en las tres fases. Por otro lado, estoy indicando en qué mes va a ser el periodo principal. Ya he ajustado en su primer factor, ¿sí? Del cultivo. Ahora estoy viendo en función a un nuevo ajuste en base a estas nuevas características, ¿sí? Intervalo de riego y el mes principal del periodo, ¿sí? Entonces, aquí estoy diciendo que en la fase inicial solamente voy a regar cada 4 días o no, cada 20 días, ¿sí? Porque no es necesario. Antes del riego, antes de la siembra, he humedecido el suelo, he hecho un riego de preparación y todavía tiene humedad el suelo. Entonces, la frecuencia de riego va a ser cada 20 días, por decirlo, después de 20 días. Pero también voy a ajustar, una vez que ya esté entrando al coeficiente de cultivo, ya a la fase fenológica media, yo ya le voy a plantear que se va a llegar en menos días, cada 15 días o cada 12 días, porque requiere mayor cantidad de agua en esa fase de desarrollo. Posteriormente, en la fase final, nuevamente voy a aumentar la frecuencia de riegos porque ya no es necesario. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Me está permitiendo hacer un factor de ajuste y poder ahorrar una mayor cantidad de agua y poder destinar ese volumen que sobra a mayor superficie de riego, ¿sí? Y con esto estoy obteniendo mayor superficie de riego, cosa que la anterior versión no me permitía, solamente tenía un coeficiente de cultivo básico, se multiplicaba por la ETO y eso me daba lo que es la ETC, la evapotranspiración, ¿sí? Y qué volumen tendríamos que reponer mensualmente. Y nosotros hacíamos el cálculo en base al mes con mayor requerimiento y la frecuencia de riego era uno solo hasta que termine el cultivo, hasta que se coseche, ¿sí? Pero en la práctica no es así y con el riego tecnificado sí puedo cambiar las frecuencias de riego. Tal vez es un poco, tal vez la parte social, vamos a ir trabajándolo, pero con el planteamiento del proyecto yo ya estoy indicando que puedo administrar el agua de esa manera, ¿sí? Entonces, esto es las nuevas características, la nueva variante que se está introduciendo en la versión 4.01. En base a lo mencionado, tenemos las fases fenológicas en sus diferentes etapas, en cultivos anuales, perennes, eh, así como también aquí vemos lo que son en los cultivos anuales, las siembras o los cultivos de verano, de invierno, ¿sí? Y vemos en qué meses se requiere mayor cantidad de agua, ¿no? Y todo depende de factores climatológicos y factores edáficos y fenológicos de los cultivos. El otro módulo es el módulo de balance, en la cual nosotros definimos inicialmente aquí qué porcentaje de los cultivos están en siembra, son perennes, qué porcentaje se van a sembrar en invierno y qué porcentaje en verano. Y en función a ello me sale lo que es un balance de qué superficie se va a regar en verano, qué superficie se va a regar en invierno, así como también el volumen que yo requiero, el volumen con mayor demanda y del cual sale el caudal de diseño. Y en función a ello ya tengo mi balance hídrico de la oferta y la demanda. ¿Qué superficie de riego óptimo estoy proponiendo? Acá ya me sale la superficie que yo estoy obteniendo bajo un riego óptimo, ¿sí? Sin embargo, en la anterior versión no podía yo tener de manera visual. Tenía que sacar el reporte y después del reporte recién volver a ajustar. Pero acá, viendo ya qué superficie ya estoy llegando de manera óptima, cuál es el área incremental, yo puedo seguir ajustando los calendarios de siembra, tal vez introducir otras variedades,
¿no? Y las lógicas que les había mencionado, ¿no? El ajuste de los cultivos en sus diferentes fases fenológicas. Referente a lo que son el otro módulo de distribución, este módulo es nuevo, este módulo no está dentro del reporte del Áboro, pero sí me permite tener una referencia para lo que es el diseño agronómico, porque estoy considerando factores físicas del suelo, como ser el horizonte, el tipo de suelo, la altura del horizonte, y en base a esos parámetros determino lo que es en tablas que ya se tiene internamente dentro del programa, la densidad aparente, la capacidad de campo, el punto de marchitez permanente, y la diferencia de ambos es lo que es la humedad aprovechada. En tal sentido, acá ya tengo una idea de cuál va a ser el planteamiento de la propuesta de, inicialmente de un diseño agronómico, porque estamos hablando de lo que es un riego superficial y lo que es las características del emisor o el riego tecnificado, ¿sí? ¿Qué variables voy a introducir? Inicialmente, el tipo de suelo, como les había mencionado, ya voy a tener los datos de la humedad aprovechable. Sin embargo, estimados colegas, para el diseño agronómico nosotros debemos de diferenciar dos aspectos. Uno, que es la humedad aprovechable y que se va a almacenar en una altura determinada del suelo, ¿sí? Y la cantidad de agua que está perdiendo el cultivo. ¿Yo qué debo de reponer al suelo? Le debo de reponer al suelo la cantidad de agua que se está perdiendo, es decir, si, si su capacidad del suelo de retener agua son 100 milímetros, ¿sí? O 10 centímetros de altura, y en 20 días o en 15 días el cultivo ha absorbido 5 milímetros de los 10, 5 centímetros de los 10. ¿Qué es lo que tengo que reponer? Debo de reponer esos 5 centímetros que se ha perdido. Sin embargo, hacemos el cálculo de la frecuencia de riego con, con la humedad aprovechable total del suelo que está reteniendo, ¿sí? Nosotros tenemos que aplicar aquí siempre esa lógica de reponer a la planta la agua que está perdiendo. Es por eso que calculo la evapotranspiración. Y en función a la evapotranspiración, yo ya puedo determinar, indicar cada cuántos días yo voy a regar, ¿sí? Entonces, el tema del módulo de la distribución, estimados colegas, nosotros también en anteriores cursos, yo ya había socializado las características del diseño de sistemas de riego tecnificado y también por inundación en base a lo que es las modalidades de distribución en sistemas de riego colectivo. Esto sale de un Excel y yo quisiera adentrarme internamente primero a mostrarles de dónde salen estas fórmulas, porque muchas veces al introducir información, datos, no sabemos cuál es la lógica, ¿sí? Pero esto tiene un antecedente que son las planillas Excel, como también el Abro, porque el Abro inicialmente ha nacido de una planilla Excel y después de esa planilla Excel se ha llevado a un software y después dentro del software se ha ido ajustando como es ahora, ¿no? Ya tenemos la última versión ajustada. El criterio de distribución, estimados colegas, es un criterio técnico, no es un criterio mecánico. Eso tengamos muy en cuenta, porque cada zona, cada sistema de riego es muy diferente. Por más que tengamos dos comunidades lado a lado, sus usos y costumbres son diferentes y nosotros la moda de distribución tenemos que también adecuarnos a lo que son los usos y costumbres, estimados colegas. Pero si son proyectos nuevos ya podemos dar nuestro criterio técnico, ¿sí? Pero en estos proyectos donde ya existen usos y costumbres, la distribución lo debo de adecuar en función también al criterio de los hermanos, de los que están ya trabajando hace muchos años en la comunidad, los que ya han utilizado el riego durante muchas gestiones, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer un ejercicio general el día de mañana y el día de pasado mañana para que ustedes tengan más conocimiento del llenado de esta nueva versión, ¿no? Bien, por otro lado, estimados colegas, quiero mencionar
que el objetivo de estos cursos gratuitos, virtuales, son el demostrarles de manera así general y específica a su vez las características que tiene este software Abro en su nueva versión 4.01. Es un software que tiene que ser utilizado por todos nosotros, ya que ha sido ya socializado, divulgado por la entidad que ha elaborado esta nueva versión, y nosotros debemos de utilizarlo y también divulgarlo, también socializarlo, porque tengan en cuenta, colegas, que si nosotros hemos manejado ya la versión 3.1, se nos va a hacer más fácil también manejar la versión 4.01, pero con estas nuevas características que les hemos mencionado o que les estoy mencionando.